Hola, bienvenidos a esta entrevista de cobertura especial para dar seguimiento a la coyuntura que vive Guatemala luego de la toma de posesión de Bernardo Arévalo, que ocurrió este mismo mes, justamente el 14 de enero, y no precisamente a las 14 horas como tanto se anunciaba. Para hablar de ese contexto que necesitamos para entender lo que ocurre en Guatemala, hemos invitado a un ciudadano, también abogado y protagonista de la más reciente jornada de nuestro país, ya que participó entre los 14 ciudadanos que interpusieron una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad con la que garantizara que Bernardo Arévalo efectivamente tomaría posesión el 14 de enero. Les estoy hablando del licenciado, abogado en Derecho que nos acompaña. Él es el señor Javier Uriza. Le digo señor por cortesía porque es sumamente joven. Javier, qué gusto recibirte en cobertura especial. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por recibirme. Muy bien, gracias. Feliz de estar acá. Me alegra que hayas aceptado nuestra invitación y vamos a contar un poco a los ciudadanos de lo que ocurría antes de aquella toma de posesión, porque el conflicto realmente ocurrió luego de ese famoso junio de 2023, cuando sorpresivamente Semilla y Bernardo Arévalo pasan a la segunda vuelta. Muchas acciones ocurrieron y hubo rumores y hubo realmente acciones que parecían impedir la toma de posesión. Cuéntanos un poco de ese contexto. ¿Cómo es que ocurre que ustedes, ciudadanos guatemaltecos, decidieran finalmente tomar una acción para garantizar la toma de posesión? Gracias. Pues claro, todo, como usted bien menciona, inició, la crisis como tal inició el 12 de julio, cuando el juez séptimo de primera instancia penal, Freddy Orellana, saca una orden judicial ordenando la suspensión de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla y, como dice la orden también, prohibiendo que se adjudiquen cargos. El Ministerio Público no está supeditado a ningún poder del Estado. Contarte, ¿te sorprende la reacción o este video de María Consuelo Porras? En lo absoluto. ¿Lo Era esperabas? totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque la fiscal general ha tomado una actitud respecto no solo al presidente Arevalo, sino de las demandas de la población bastante confrontativa y también ajena a lo que es la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces era de esperarse que ante la situación del presidente Arevalo, con causa más que justificada, la fiscal lo que decidiera hacer sería rechazar la invitación y publicar un video. ¿No Donde, te parecería que lo más lógico, lo que se hace, porque pues es un procedimiento que es administrativo y es de Estado, que hubiese sido más fácil mandarle una carta y no hacer toda todo este ruido o esta bulla, como le solemos llamar? sí, realmente eso pudo, o sea, este informe que menciona todo esto lo pudo haber hecho mediante un oficio, sí se mandó incluso, o sea, hay un oficio firmado por el secretario general del Ministerio Público dirigido al presidente Arévalo. Evidentemente la publicación del video es algo político, no es jurídico. Es importante manifestar categórica y contundentemente que, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley Orgánica del Ministerio Público y demás normativa legal vigente, el Ministerio Público no está supeditado a ningún poder del Estado. ¿Qué lectura le das tú a eso como abogado? Pues por una parte, bueno, la lectura que yo le doy es lo que yo lo llamaría una interpretación sesgada o una interpretación de mala fe. Es cierto que el Ministerio Público es una entidad independiente y que no está subordinada a poderes del Estado, y está bien, es correcto que así sea. Eso no significa que el presidente de la República y otras autoridades del Estado no puedan comunicarse y coordinar con el Ministerio Público. Eso incluso, y aprovecho a mencionarlo de una vez porque seguro saldrá después, la fiscal cita el artículo primero, los considerandos de la Ley Orgánica del Ministerio Público. El artículo 4 de esa misma ley establece que el presidente puede invitar a la fiscal general a sesiones e incluso fija en un apartado que la fiscal en ciertos casos puede estar obligada a comparecer. Wow. Entonces, eso evidentemente ya no lo menciona, pero está y tiene todo el sentido del mundo también. Entonces, es lo que está haciendo es citar, como se suele hacer, lamentablemente, que es citar apartados de la ley de forma aislada
para darles la interpretación que se desee, pero analizando la ley en su conjunto, no tiene un verdadero sustento jurídico la justificación que está dando para rechazar la invitación. Claro, y como tú dijiste, ella tiene la obligación de sí reunirse con el presidente y es de lo más interesante porque el diario La Hora, también de Guatemala, estuvo publicando justamente que sí se reunió ella con Jimmy Morales y también se reunió con Alejandro Yamatei, así que esta es la primera vez que declina una invitación. En ese sentido, se ha pronunciado la Corte de Constitucionalidad en reiteradas resoluciones, estableciendo que de conformidad con el mandato contenido en el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el Ministerio Público se rige por principios fundamentales, entre ellos los de legalidad, jerarquía y autonomía funcional, considerando que la autonomía funcional implica que en el ejercicio de sus funciones el Ministerio Público no está subordinado a autoridad alguna. El Ministerio Público evidentemente tiene independencia y total autonomía en lo que se refiere al ejercicio de la acción penal. Una cosa muy distinta es eso a tener un poder absoluto sobre el ejercicio de sus funciones. Incluso esto lo mencionaron en varios momentos. Como usted bien sabe, nosotros presentamos la acción legal, este amparo. La CC lo dividió en varias cortes. El amparo que nosotros presentamos contra el fiscal Rafael Curruchiche y otros agentes de la FESI, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del MP, lo conoció un juzgado de primera instancia. Ganamos ese amparo, el Ministerio Público lo apeló, y uno de los argumentos de la apelación precisamente era que decían que no podían estar constituyendo actos ilegales, lo que hacía el MP, porque estaba ejerciendo sus funciones. Es un argumento muy parecido a este. Y nuestra respuesta es la misma que yo voy a dar ahorita, que es que, claro, que si el MP estuviera ejerciendo sus funciones conforme a la ley, no habría ningún problema. Pero el MP sí tiene una limitante muy grande y es el marco de la ley. Sus obligaciones. No puede ejercer como se le dé la gana sus obligaciones legales. Tiene ciertos límites. Y varios de ellos fueron quebrantados y están siendo quebrantados durante este tiempo. Y solo quisiera hacer una pequeña salvedad, una pequeña matiz sobre lo mencionado anteriormente el artículo 4 de la ley del Ministerio Público. Es cierto que menciona la obligación de la fiscal general a concurrir, pero el artículo establece a juntas de gabinete, lo que es ahora, o sea, las reuniones con los ministros. O sea, para esta reunión específica que la citó Arévalo, realmente no tenía una obligación legal de concurrir. La fiscal general de la República y el personal del Ministerio Público únicamente actuarán de conformidad con las facultades y atribuciones legalmente conferidas. Consecuentemente, el atender citaciones, invitaciones o reuniones para discutir procesos bajo investigación del Ministerio Público constituiría inobservar la normativa constitucional y legal vigente, ya que todos los funcionarios somos depositarios de la autoridad, responsables por nuestra conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. De igual forma, ante las diversas declaraciones públicas y la tentativa de solicitar mi renuncia, hoy quiero enviar un mensaje claro y contundente al pueblo de Guatemala y al presidente de la República, para hacerle saber de forma categórica que soy respetuosa de las leyes del país y en consecuencia cumpliré con el mandato constitucional de 4 años, para el cual fui reelecta. Y en consecuencia no voy a renunciar.
al ser reelecta por Alejandro Yamatei, se hablaba de este pacto de corruptos y que ella era parte de esa maquinaria al tratar de desbaratar acciones del pasado que hizo la antigua CICIG, la desaparecida CICIG, y este tipo de acciones. ¿Qué opinión tienes tú de esto, Javier? Pues gracias, realmente trataré de ser muy cauteloso con mis palabras porque hemos visto cómo este Ministerio Público es algo liberal con la persecución penal relacionada con la libertad de expresión. Entonces, será algo cauteloso, pero definitivamente creo que se pueden suscitar dudas legítimas sobre la imparcialidad de la fiscal general, especialmente considerando el contexto en el que se dio su reelección, a pesar de que ya para ese momento tenía un amplio récord de quejas, denuncias, reportes sobre falta de imparcialidad, falta de independencia, etcétera. Tenía tachas que se presentaron en el proceso de su reelección. Aún así, participó en ese proceso. La fiscal general no iba a ser incluida en la terna final a presentarse a la presidencia y fue por orden explícita de la Corte de Constitucionalidad. En ese momento ya se estaba discutiendo si ella había plagiado su tesis y existe una insinuación de su parte que las personas que investigaran el plagio o posibles irregularidades en su tesis podrían ser investigados penalmente, lo cual alguien podría interpretar como una amenaza, ¿no? Y las personas que integraron la comisión de postulación de la Junta fueron amenazadas, fueron hostigadas, fueron acosadas. Se ha desarrollado en estricto cumplimiento de la ley, contribuyendo al fortalecimiento del Estado de Derecho en el país, lo cual ha representado un fortalecimiento histórico del Ministerio Público, hecho que fue refrendado al ser reelecta como fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, y con resultados contundentes